Bishanikesh Laktzilesh, ¿cómo están amigos? Achki Makinwo, estoy muy contento con Shokiklemayat Ano. Vamos a leer la lengua maya, traducción en la lengua maya. Baash, ¿qué? Es una pregunta. Behlae mishbaal. Behlae mishbaal, hoy nada. Hazte cuenta que no te van a dar de comer mishbaal. Chenguaye, solo aquí nomás. Quinchoticón utan awich. Quinchoticón utan awich, abrimos tu cara, o también podemos decir partir tu cara. K'ogel, lo sabemos, lo conocemos. Mashech, ¿quién eres? Matsunaki, no ha regresado, no ha vuelto. Makulani, no se encuentra. Mente, vete, hazlo o hágalo. Minaha, no hay agua sin agua. Minani, no se encontraba, no está. Aplica para decir que no está un objeto o también una persona. Mina antuush, no hay dónde, no hay espacio, no hay lugar. Hace referencia que no hay un espacio tan siquiera para que entre otra cosa o uno mismo, una persona. Mishmak, nadie. Oshten, 3 veces. Il awich, abre tu ojo. Il awichob, o también il aichob, abre tus ojos, abre los ojos, sé precavido, fíjate bien, ponte buzo, porque bueno, para estar más en alerta en alguna situación, pues obviamente tienes que abrirte los ojos para estar pendiente. Por eso es que significa eso, ¿no? Sa'ati, se perdió. Puede ser una persona o incluso dinero. Perdido, se extravió. Tanili umane, ya andaba. Tan utal, está viniendo, viene. Tzok uman, ya pasó, ya sucedió, ya ocurrió, ya ha ocurrido, ha sucedido. Tzok upatal, se ha quedado, ya quedó atrás, se ha abandonado, se ha olvidado. Tzoki es fin de algo, conclusión de algo o una obra. Tushianech también es una pregunta. Solo comentarles que en la lengua maya los signos de interrogación no se ponen, de acuerdo a la norma publicada en el 2014. Tushianech, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Tuyensa, lo bajó. Tuyeya, eligió o optó. Tutsaten, tutsatiten, es una contracción realmente. Me lo dio, me lo entregó, me lo otorgó, me lo concedió. Shupi, se gastó, se acabó, no hay, se terminó, se agotó. Pues bueno, este es uno de los textos que estaba circulando en Facebook, que me parece que pues muy interesante. Y pues es bueno, salió una persona que hizo la pregunta, bueno, ayúdeme para la traducción. Y pues bueno, participaron pues compañeros que pues sí saben la lengua maya, y eso me parece importantísimo.
y desde mi punto de vista también, cooperaron y eso pues es muy importante. Entonces, ese Ukeshtsibo es una traducción de texto de estos compañeros, Armin Ucam, José Moreno y Tomasita Nah. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo veo muy interesante esta traducción y pues bueno, los comparto con ustedes con un pequeño video. Espero que les guste. Kintushtik Teshkimak, hola, les envío saludos. Kananta Baesh, cuídense. Kanesh le mayat ano, aprendan la lengua maya.